Actualmente tengo 29 años. Para mí no es muy fácil contarles esto. Recuerdo que al inicio, cuando el Señor me llamó y el Señor me cambió, yo estaba deseosa de querer contar al mundo lo que el Señor había hecho y de dónde el Señor me sacó. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar tal vez de los días y de los meses, comencé a sentir vergüenza de contar de dónde el Señor me sacó. Cuando me llamaban o me invitaban a la iglesia a poder contar mi testimonio, yo tenía miedo y vergüenza. Y el Señor me habló con una palabra que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Para mí este mensaje o este versículo fue clave, porque este versículo fue que el Señor me dio y me habló una hora antes de contar mi testimonio. Para mí no es fácil, y mucho menos saber de que tal vez muchas personas de diferentes países van a escuchar esto, y también personas que me conocen y que no saben nada de mí, porque no todos conocen qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero este va a ser el momento el cual Dios me permita glorificarle y exaltarle a Él, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Voy a tratar de no ser tan extensa, pero yo siempre digo algo: lo que el Espíritu diga, eso se hará. Así que yo voy a hablar lo que el Espíritu dice o quiere que diga. Así que vamos a ver. Quiero compartir antes de esto, para saber qué es lo que voy a compartir con ustedes o qué cosa ha hecho el Señor. Quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Voy a mencionar una serie de versículos en el transcurso del testimonio que pueda dar, pero en este caso quiero hablar de esta parte, antes de empezar con mi testimonio. Dice en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, la palabra del Señor dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este es el versículo el cual tiene que ver con mi testimonio. Ahora ustedes se preguntarán: bueno, la hermana, ¿qué habrá sido? ¿Idólatra, fornicaria, adúltera? Bueno, la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Paz, gozo, amor, templanza. Y obviamente que los que están en el mundo, los que hacen su propia voluntad y que viven sin ningún tipo de temor y respeto a la palabra de Dios, son hijos del diablo. Entonces tienen el espíritu del diablo. Y el espíritu del diablo son ira, contienda, avaricia, los hace borrachos, los hace ladrones, maldicientes, o sea, insultan, ¿no? Estafan, fornican, adulteran y una serie de cosas. Esos son los espíritus, ¿no?, que uno tiene por servirle al diablo. Yo obviamente vivía en el mundo y las cosas del mundo hacía. Y tal vez es normal, ¿no?, una persona del mundo que haga todas estas cosas. Tal vez ahora ustedes dirán: ah, la hermana, entonces el Señor la sacó de la borrachera, de la fornicación, de la idolatría, ¿no? Sí, el Señor me sacó de todo eso. Pero yo no provenía del mundo, sino que yo a los 10 años recibí a Cristo en mi corazón.
O sea, yo era cristiana, como muchos se llaman, o suelen decir ahora. Y quiero comenzar con esto, para que ustedes puedan hacerse una idea. Mira, a los 10 años yo recibí a Cristo en mi corazón. Tal vez no sabía lo que hacía. Yo lo recibí porque mi madre lo recibió y porque me dijo que lo tenía que hacer. Y porque como yo estaba siempre con mi madre e iba donde mi madre iba, entonces yo lo recibí. Mi madre, cuando yo tenía 10 años, mi madre comenzó a sentir el llamado de Dios y comenzó a ir buscando a Dios en iglesias no católicas, porque sabía que en una iglesia católica no es una iglesia en la cual adora a Dios en espíritu y en verdad, porque mi madre tuvo una crianza cristiana, podemos decirlo así, porque mi abuela aceptó a Cristo. Entonces mi abuela le llevaba a mi mamá a la iglesia, pero después mi madre se alejó de Dios. Entonces mi madre, más o menos a la edad de 40 años aproximadamente, mi madre comenzó a sentir el llamado de Dios. Y yo comencé a ir con mi mamá. Y mi mamá me llevaba y me decía: Janet, Dios te va a sanar. Sí, yo tenía una enfermedad y yo sufría de asma, porque al año y medio, en una gripe mal curada, te da bronquios, ¿no? Bronquitis, bronquios, te da asma. Entonces me enfermé. Y siempre los doctores decían que yo iba a sanar si me daban tal medicamento, o me llevaban a la provincia, ¿no? Fuera de Lima, que el clima es más seco. Acá en Lima el clima es húmedo. Hay un casi 90% de humedad acá en Lima. Entonces esto no ayudaba para mi salud. Y los doctores siempre decían que si me llevaban a la sierra, a la provincia fuera de Lima, me sanaría. Pero no era así. A las finales venía enferma también. Fue tanto los antibióticos que tomé que me dio hepatitis. Fue tanta la cortisona que tomé que cambié de color, me puse un color oscura y comencé a hincharme. Me comenzó a salir pelos por todo el cuerpo, por eso cambió mi color, me puse más oscura. Y si antes iba al doctor una vez cada 2 o 3 meses, comencé a ir al doctor mensual. Después comencé a enfermarme casi quincenal. Paraba enferma. Mi padre, el pobre de él, tenía que soportar y estaba tenso, todo le dio un ataque nervioso, ¿no? Porque es terrible cuando estás con asma y no puedes respirar y te falta el aire. Yo recuerdo que de niña, cuando sufría este tipo de ataques de asma, yo quería morir. Y yo quería morir y no podía respirar. Cada vez que inhalaba un poco de aire me dolía la espalda. Y yo recuerdo que a pesar de ese dolor, yo inhalaba más aire con la esperanza de que mis pulmones puedan reventar y pueda morir. Porque no es bonito tener asma y estar enfermándose. No, al recordar estas cosas es como volver a esos tiempos y me da nostalgia. Y ¿saben qué? El Señor hizo el milagro. Mi madre comenzó a asistir a la iglesia, comenzamos a asistir a la iglesia, y yo siempre le pedí a Dios que me sane. Mi madre me decía: Janet, pídele a Dios que Él te sane y Él te va a sanar, porque Dios es poderoso. Entonces yo le pedí a Dios que me sanara. Y el Señor, pasado el tiempo, tal vez 1 mes o 2 meses después de comenzar a congregar en una iglesia cristiana, evangélica, el Señor me dijo: Janet, tu fe te ha sanado, estás sana por fe. Cuando dijo eso el Señor, yo me alegré, lloré de la alegría, mi madre lloró de la alegría, y a consecuencia de mi sanidad, mi hermano, mi cuñada aceptaron a Cristo y mi papá también aceptó a Cristo. Entonces mi familia aceptó a Cristo en su corazón y todos éramos cristianos. El Señor me había sanado. Y mi madre siempre me decía: Janet, tú le debes la vida a Dios 2 veces, doblemente le debes la vida a Dios. Una, por la vida que te da, así como a todos nosotros nos da vida, y todos le debemos a Dios la vida, pero también le debes la vida porque te sanó, porque si no tal vez ahorita no estuvieras viva. Así que le debes la vida a Dios 2 veces, doblemente. Y para mí era una carga. Yo decía: uy, ahora le debo a Dios la vida 2 veces, el doble, más que los demás.
y yo no quería fallarle a Dios, pero tenía 10 años y vivía y pasé la etapa de la vida, como se dice, de doble ánimo. Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. De lunes a viernes o de lunes a sábado tal vez estaba en el mundo y los domingos era cristiana. No hacía tal vez los pecados que ahora el mundo comete. Yo siempre he sido una chica sana. Me consideraba yo Lorna o Monse, personas que no son, digamos, avispadas, como se le dice, o sea, una persona ingenua, ¿no? Y mi único pecado en ese tiempo tal vez era de ver novela y escuchar músicas del mundo. Cosa de que ahora, si nosotros, obviamente, conociendo la palabra del Señor, sabemos que todas esas cosas son obra del diablo y todas esas cosas que hacemos son sacrificios para los demonios. Porque dice la palabra del Señor así. Pero bueno, eso era mi lucha, ¿no? Mi lucha durante todo mi tiempo de adolescencia era eso, la música del mundo. Yo me compraba cassettes de música secular de artistas de ese tiempo, pero lo guardaba y lo escondía debajo de mi cama porque no quería que mi madre lo vea. Más me atemorizaba lo que mi madre me podría decir que lo que Dios, porque Dios veía. O sea, Dios veía todo lo que yo hacía, ¿no? Pero así como muchos cristianos, hacemos lo que nosotros nos da la gana, ocultándonos de pastores, de nuestros familiares, cuando Dios está viendo desde lo alto todo lo que nosotros hacemos. Yo hacía eso. Terminé el colegio a los 16 años, obviamente con una vida de doble ánimo. Y ya para esto comencé a tener cargos en la iglesia, ¿no? Comencé a tener cargos a partir de los 16 años, si no me equivoco, o tal vez a los 18 años, obtuve lo que es el cargo de profesora de adolescentes, líder de jóvenes, directora de escuela dominical y formaba parte del ministerio de alabanza. O sea, tenía 4 cargos. Pero vivía una vida de doble ánimo, obviamente, porque no había tenido un encuentro personal con Dios. Simplemente iba a la iglesia porque así me habían enseñado y porque tenía que ir y porque le debía a Dios la vida doble. Pero después, cuando salí del colegio, yo tenía sobrepeso. Comencé a hacer dieta y bajé de peso. Llegué a pesar 48 kilos, bien delgadita. Y comencé a cambiar mi estilo de vestir. Yo me vestía con ropas anchas para simular, digamos, el sobrepeso. Pero una vez que bajé de peso, comencé a ponerme ropa bien entallada, faldas hasta la rodilla con una abertura de 15 centímetros tal vez, politos pegaditos, usar top también, vestirme como el mundo, en cierta forma, ¿no? Y cuando llegué a la edad de 18 o 19 años, tuve un enamorado, en la cual lo conocí, era un chico sin vicios y comenzamos a tener una relación con la que duré 3 años y medio. Y él hizo que yo cambiara mi forma de vestir, porque me dijo que cosiera las aberturas de la falda y una serie de cosas, ¿no? Que no quiero entrar más en detalles porque no quiero extenderme a otras cosas. Pero en todo esto hay un mensaje que a la final Dios me dio, que es para el pueblo cristiano. Bueno, la cosa es de que yo a esta edad, yo dije, tengo que cambiar mi forma de ser. Yo no puedo seguir comportándome como lo he estado haciendo hasta ahora. ¿Cómo me comportaba?, se preguntarán ustedes. Lo que pasa es que yo tenía una forma muy tosca de ser. Yo era una de las personas que se vestía lo menos femenina posible. Y era una de las personas que cuando veía a una amiga decía, ¡habla, sí, oye, pues, ¿cómo es? Hay que salir, pues, al toque o más. No, tenía así una forma muy coloquial de hablar y una forma tosca, ¿no?, de ser. Entonces yo cuando salí del colegio y tenía 17 años, ya yo dije, yo no puedo ser así. Yo tengo que ser femenina, porque yo soy mujer. Y por eso es que cambié mi forma de vestir.
Lo que pasa es que yo tenía atracción hacia las mujeres. Yo no sabía lo que era eso. Yo les hablo, tengo 29 años. Cuando tú tienes 10, 8 años, o 5 años, o 6 años, tú no sabes lo que es eso. Mi primer beso fue con una mujer, a los 5 o 6 años. Y mantuve, tal vez, entre comillas, una relación lésbica con esta chica, sin saber lo que era ser homosexual. Jugábamos al papá y a la mamá. Yo era el papá, ella la mamá. Ella se quedaba en casa, supuestamente, moviendo las ollas de juguete, y yo me ponía la corbata de mi papá y agarraba la moto y me iba por toda la sala y el comedor de la casa. Yo era el papá. Jugaba pelota, jugaba fútbol, me ponía las zapatillas, pantalones, deseaba vestirme así, nada de vóley. Mis juegos eran toscos, hacía bailar el trompo, jugaba con carritos, tenía la colección de Star Wars, tenía soldaditos de juguete. Mi mamá me compraba muñecas, pero las muñecas estaban tiradas por ahí. Sí, hermanos, el Señor me sacó de la homosexualidad, me cambió y me transformó. Y doy gracias a Dios por esto. Pero yo era así de niña. Cuando acepté a Cristo a los 10 años y esta amiga me dijo, hay que jugar a la casita. Yo le dije, no, ya no puedo jugar porque soy cristiana. Y porque justamente yo había leído en la Biblia a los 10 años. Yo doy gracias a Dios por los padres que me dio, porque siempre me instruyeron en la palabra. Y yo a esa corta edad, yo sabía que los homosexuales no heredarían el reino de los cielos. En la Biblia dice en este capítulo en este libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, cuando habla ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está hablando de los homosexuales, está hablando de la homosexualidad. Ni los afeminados. Ahora esto de afeminados ya es algo normal, porque ahora se les llama metrosexuales. Y tantas cosas que ahora hay en el mundo. Entonces yo sabía esto, y yo decía, y yo ahí me enteré que todos los actos que yo tenía pues no eran los correctos. Entonces yo le dije, no, yo no puedo jugar a eso porque yo acepté a Cristo, soy cristiana. Y entonces los pocos amigos, 2 amigas que tenía por mi cuadra, por mi casa, simplemente se alejaron. Porque cuando tú aceptas a Cristo ya no hay nada que puedas compartir con el mundo. Entonces fue así, pero pasaba algo, que yo seguía teniendo atracción hacia las chicas. Tenía 12 años, tenía 14 años, tenía 15 años, 16 años, y me seguían llamando la atención las mujeres, y yo no lo sabía, o yo no quería darme cuenta, no lo podía aceptar, no podía. Yo pensaba que era que me caían muy bien, pero realmente me gustaba. Yo recuerdo en el colegio, cuando pasaba la escolta femenina, los fines de semana, yo era la primera en la fila. Cuando los días lunes pasaba la escolta masculina, yo estaba al último de la fila. Era porque había una atracción hacia una de ellas. Pero no me daba cuenta tal vez, o no lo quería aceptar. A los 19 años tuve mi enamorado, sí, con el cual estuve 3 años y medio, y todo el mundo me daba porque me iba a casar con él. Pero a las finales yo terminé esa relación porque me gustó una chica. Porque me gustó una chica, y esta chica me contó que ella era bisexual. Y cuando ella me contó que era bisexual, para mí fue como una luz al final del túnel. Y hay algo importante, ¿saben? La palabra del Señor dice que en nuestra boca está la vida y la muerte, la condenación y la salvación. Yo recuerdo que yo me negaba a esto. Y recuerdo que yo oraba a Dios. Yo recuerdo que me levantaba temprano, en la madrugada, y antes de acostarme también, en algunas oportunidades, yo le pedía a Dios y le decía, Señor, cámbiame.
cámbiame. No quiero ser así. Señor, tu palabra dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Señor, cámbiame, por favor. Quita este sentimiento de mi corazón, porque yo no quiero ser homosexual, porque yo no quiero ser así, porque yo quiero ir al cielo. Cámbiame, por favor. Se lo pedí a Dios. Puse de mi parte para meterme más en las cosas de Dios, pero a las finales no duraba más de una semana. Mi espiritualidad. Recuerdo que me fui a un ayuno. Hay una iglesia en la cual hacen un ayuno, es un ayuno mundial que hacen una vez al mes. Yo me fui a ese ayuno y puse en ese papelito mi petición, que era que Dios me cambiara, que tuviera un encuentro personal con Él. Yo quería que Dios me cambiara. Yo no quería ser homosexual, porque la Biblia condena la homosexualidad. Dice que los homosexuales, los afeminados, los que se acuestan con varón, habla de la homosexualidad, así tanto como los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces yo no quería irme a condenación, yo quería entrar al reino de los cielos. Yo le pedí a Dios que me cambiara. Pero a los 22 años, cuando esta chica me dijo que era bisexual, para mí fue una luz al final del túnel, porque me gustaba. Y yo para esto, antes yo decía, el día que yo declare mi homosexualidad, será el inicio de todo, y será el fin de una vida cristiana, y mi caída será grande. Así, yo decía, y lo pensaba. ¿Y saben qué pasó? Cuando tenía 22 años, invité a comer a esta chica, y yo le dije, no le dije yo soy bisexual, le dije yo soy lesbiana. Y saben que cuando yo dije eso y lo declaré, mi vida cambió completamente. Mi vida cambió completamente. Ya para mí era una tortura ir a la iglesia. No podía, detestaba que sean los fines de semana, porque llegaría el domingo y tendría que ponerme mi traje de cristiana y tendría que subirme al altar a orar, a pedir la bendición del culto ese día. Nadie sabía mi vida, ni mis padres sabían lo que vivía, o lo que pensaba, o lo que era, pero yo sí lo sabía. Viví una vida homosexual estando en la iglesia y seguí teniendo los cargos estando en la iglesia, pero eso habrá sido poco tiempo, habrá sido 4 meses, tal vez, o 5 o 6, más no, porque de ahí dejé la iglesia, porque ya no me sentía bien, porque cuando uno le da parte al diablo, porque yo le di parte al diablo con esta confesión. Cuando yo me acepté lesbiana, era como que todas aquellas fuerzas negativas comenzaron a influenciar en mi vida y a tomar posesión de mí, que comencé a... ya no sabía orar, no podía hablar de la palabra. Entonces lo que yo hacía era aprenderme o tener 1 o 2 oraciones aprendidas para poder decirlas cada domingo. Y me sentía mal. Y cuando bajaba del púlpito no saben qué tranquilidad tenía, porque me sentía la peor persona, hipócrita, que a mí yo detestaba que me dijeran hipócrita y estaba viviendo una hipocresía ahí. Recuerdo que a los jóvenes yo les decía, mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer su voluntad. Si nosotros nos quedamos en la gran tribulación, el Espíritu Santo será quitado de la tierra y nosotros tendremos que seguir nuestra vida como cristianos, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Si ahora nos es difícil, ¿cuán difícil será en ese tiempo? Yo recuerdo que hablaba eso a los jóvenes. Un domingo, cuando el sábado había salido a una fiesta homosexual y había ingerido alcohol. Comencé a dejar la iglesia porque la Biblia dice, hay de aquellos que haga caer a uno de mis pequeños. Hay de aquellos que son piedra de tropiezo. Y yo no quería ser piedra de tropiezo para nadie, así que dejé la iglesia. En vez de buscar a Dios y en vez de contarle a mis líderes en ese tiempo, o a mis padres, buscando la ayuda de Dios, simplemente yo
dejé las cosas de Dios para vivir la vida que yo quería vivir. Cerré la Biblia y la guardé y dije, hasta aquí nomás. Y yo decía, Señor, tú sabes que yo te pedí. Yo te pedí en más de una oportunidad. Hasta hice ayuno para que me cambiaras. Te dije que me quitaras este sentimiento homosexual, pero no lo hiciste. Así que ya pues, no puedo ir en contra de lo que siento. No puedo ir en contra de lo que quiero. No puedo ir en contra de mi naturaleza. Así me hiciste y así seré. Mi corazón se volvió duro. Mis padres me hablaban de Dios y yo no quería saber. Mis padres me decían que vaya a la iglesia y yo no quería ir. Mis padres me hablaban y yo decía, no me hables, que ya sé. Y yo sé cómo estoy espiritualmente. Y yo sé todo lo que tú me vas a decir. No me hables, no quiero escuchar. Y a partir de ello comencé a vivir una vida homosexual, comencé a buscar, yo no sabía qué hacer y comencé a buscar en internet. Me metí a los chats, comencé a conocer gente, comencé a salir con gente, me enamoré, me rompieron el corazón porque era bisexual, 2 bisexuales, y desde ahí yo dije, no tengo nada que ver con bisexuales. Tuve una relación con la cual duré 5 meses, y después tuve una relación con la que duré 2 años y 8 meses. Y esta relación fue la más fuerte que pude tener. Se podría decir, o podría decirlo, que me enamoré de esta persona. Y que trataba, según lo que yo creía, trataba en todo lo posible de darle lo que necesitaba. En ese ámbito éramos una pareja envidiable, como se puede decir, porque no discutíamos. Para mí, lo que ella decía, eso se tenía que hacer. Si ella decía A, era A. Si era A mayúscula, negrita y subrayado, por más de que el resto dijera que era A minúscula, para mí era A mayúscula, negrita y subrayado. Personalmente creo que di todo lo que podía dar en ese entonces, con mis 22 años. Y me enamoré de esta persona. Y cuando se terminó sufrí bastante. Y fue la primera vez, a los 25 años, cuando le dije al Señor, doblé mis rodillas y le dije, Señor, si esto es ser homosexual, si esto es ser lesbiana, ya no quiero, porque duele, y duele mucho. El dolor que se había generado en mí a consecuencia de esta ruptura era terrible. No podía comer, no comía. Mis padres se dieron cuenta de la depresión en la que vivía, perdí peso. Paraba triste, lloraba, porque tenía ese recuerdo de la noche a la mañana, después de tantos años, de 2 años y 8 meses, de haber pasado tantas cosas con esta mujer, de haber vivido con ella, de haber estado con ella, de haber compartido risas y lágrimas, de haber compartido buenos momentos, entre comillas, así como malos momentos. De la noche a la mañana se perdió, se fue. Cuando uno tiene este tipo de pérdidas, queda un vacío muy grande en su corazón. Saben que la vida homosexual no es bonita. Es bonita mientras estás con alcohol y mientras estás con un grupo de personas en una disco o en una casa. Pero cuando estás sola o cuando estás solo, dentro de 4 paredes y no hay nadie más, no es bonito. Por eso es que una de las características de la mayoría, del gran porcentaje de homosexuales, no digo de todos, porque sé que no todos son iguales, pero de la gran mayoría, podría atreverme a decir de un 80 o 90% de homosexuales, no pueden estar solos.
terminan una relación y a la semana tienen que estar con alguien más, porque si no caen en una depresión, porque no pueden estar solos, porque ellos necesitan sentirse queridos, ellos necesitan sentir que hay un afecto de otra persona hacia uno, y porque uno necesita también dar ese cariño y recibirlo también. Cuando el homosexual, la persona homosexual está sola, no puede estar tranquilo, se cae en la depresión y cae más en el alcohol o en las fiestas. Y para mí fue terrible, fue duro. Pero también yo reconozco que yo no fui perfecta o no fui una buena pareja. Porque si en el mundo no hay perfección, menos en el pecado va a haber perfección. Yo no fui fiel a ninguna de las personas con quien estuve. Pero yo me vendía o me marketeaba como una persona fiel, sufrida y abnegada, a quien habían engañado, a pesar de que yo daba tanto amor. Pero yo no había sido fiel. Creo que esta persona nunca se enteró. Me acusó y me acusaban cuando tenía esta relación con ella de infidelidad con otras personas, pero nunca fueron ciertas con estas personas. Pero sí yo le fui infiel con otra persona. Y fue una infidelidad de 1 año, tal vez. Y las personas me decían, ¿cómo haces tú? Mis amigas me decían, vaya, ¿cómo haces? ¿Y saben qué? Yo me volví cabeza. Así como la Biblia dice que el cristiano se vuelve o se convierte y es cabeza y no cola en el mundo y bajo la protección y guianza del demonio, del diablo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. También la persona pecadora, hijo del diablo, se vuelve cabeza, porque yo había sido cabeza. Yo organizaba los eventos, yo organizaba las fiestas, yo organizaba las reuniones. Si yo no iba, se cancelaba todo. Y así como los frutos del Espíritu es paz, gozo, amor, también comenzó a haber en mí los frutos del Espíritu, pero del diablo. Porque comenzó a haber en mí orgullo, vanagloria, egocentrismo, envidia, ira. Nunca en mi vida me peleé y salgo peleándome y me rompen o me rajan el pómulo en una pelea. Porque cuando uno hace las cosas del diablo, simplemente uno vive como él y para él. Pasó esta relación y siempre viví con esta sombra de ella. Y siempre la extrañaba y pensaba en ella y la odiaba, tal vez, porque pasó muchas cosas que me hizo, que no actuó bien, pero yo igual quería seguir estando con ella. Así que me convertí en ella. Y dejé mi forma natural o normal de ser, por decirlo así. Porque yo era una mujer femenina, me vestía femeninamente, ¿no? Como toda una dama, como se dice. Y llegué a hacer un cambio. Pasé de una vida heterosexual a una vida homosexual, pero a una vida homosexual pasiva. Quienes son homosexuales, quienes escuchen esto, saben a lo que me refiero. Luego pasé a ser de homosexual pasiva a ser una lesbiana moderna. Cambió mi ropa también, mi forma de vestir. De pasar a ser una lesbiana moderna, pasé a ser una lesbiana activa, donde también cambió mi forma de vestir. Comencé a vestirme de forma más varonil, como se dice. Y comencé a comprarme perfumes de hombre y ropa de hombre. Mi familia no se daba cuenta de lo que pasaba en mi vida. Llegó a los 27 años cuando comencé a cambiar la fisionomía de mi cuerpo. La mujer peruana se
se identifica, o una de las características que tiene de su cuerpo es de que tiene caderas prominentes. Entonces mis caderas eran prominentes, bueno, lo son. Y yo detestaba eso porque se veía cuerpo de mujer y yo no quería verme con un cuerpo de mujer. Yo quería tener caderas angostas. Así que lo que hacía era ponerme pantalones a la cadera para que se pierda la entrada de la cintura y mi cintura fuera del mismo tamaño de mis caderas. Y comencé a levantar pesas todos los días. Levantaba 200 veces una pesa de 10 kilos, más o menos, o 15 kilos, todos los días. Y comenzó a salirme el famoso trapecio en la nuca. Comenzó a desarrollarse masa muscular en los brazos y también comenzaron a crecer los gemelos en mis pantorrillas. Yo decía, vaya, perfecto, tengo músculos y me sale el trapecio. Ahora puedo levantar la caja de chela, decía. Porque yo, obviamente, que le di al alcohol. Era lesbiana e ingería alcohol. Es difícil que encuentres un homosexual o un gay o lesbiana que no ingiera alcohol. No quiero que las personas que escuchan esto, que yo sé que también algunas son lesbianas o son gays o son homosexuales, no quiero que lo tomen esta palabra, cuando me refiero a homosexual, no quiero que lo tomen como una forma despreciativa. No lo es. Porque yo no desprecio a ningún homosexual, porque yo he sido homosexual, pero es que esa es la palabra, homosexual. Gays o lesbianas, igual, son homosexuales. Entonces no quiero que lo tomen a mal. Comencé a darle al alcohol, esto ya desde un inicio, desde los 22 años. Mi pareja de aquel entonces, con la que duré 2 años y 8 meses, me dio unas buenas clases etílicas. Yo tomaba solamente cóctel, tragos dulces, bajos en alcohol, para después pasar a tomar whisky, vodka, ron, pisco, tequila, aguardiente, cañazo, yonque, que el yonque es el alcohol puro con el cual se preparan todos los tragos, según lo que me han dicho. Cerveza importada y nacional, todo tipo de cerveza. Llegué a tomar tanto alcohol que, imagínense, yo podía tomar una caja de cerveza sola y no me hacía daño. Podía tomar una botella entera de tequila y no me hacía daño. Tomaba pisco puro. Los que no son de Perú, ustedes pueden buscar en internet lo que es el pisco, lo que es un trago fuerte. Acá en Perú la mayoría de hombres toman pisco combinado con gaseosa, pero yo no lo tomaba con gaseosa, yo lo tomaba puro, porque yo decía, yo soy más que un hombre. Yo tomaba el pisco acholado, que tiene 50 o 51% de alcohol, y lo tomaba puro. Tomé tanto alcohol que me enfermé del hígado, del estómago. Tomaba tanto alcohol que me intoxiqué y así intoxicada seguía tomando. Fumaba. Todos los días tenía que fumar por lo menos 4 cigarrillos, mínimo. Y los fines de semana 1 o 2 cajetillas. Para los que son adictos al cigarro tal vez esto es poco, pero para mí era mucho. Comencé a sentir los estragos, malestar en mi cuerpo. La comida me caía mal, tenía náuseas, tenía mareos, sufría, tenía problemas estomacales, era consecuencia del alcohol. Mis amigas me decían, oye, no deja de tomar, tú tomas demasiado, no te vaya a dar cirrosis. Y yo traté de dejar de tomar, pero no pude. 1 semana fue lo máximo que estaba sin alcohol. 5 días, porque al fin de semana me la pegaba. Traté de dejar de fumar, porque me comenzó a doler la espalda. Yo tenía en una mano el cigarro y en la otra mano tenía mi inhalador, porque cuando fumaba sentía que mis bronquios se cerraban, y así que me echaba el inhalador para que mis bronquios se abrieran,
Dios me sanó del asma, pero dice la palabra del Señor, vete y no peques más si no quieres que te vengan males peores. Traté de dejar de fumar y no pude. Era una desesperación terrible el no fumar ni uno solo. Igual 5 días y el fin de semana fumaba todo lo que no había fumado. No podía dejar, porque cuando estamos bajo la protección del diablo y hacemos su voluntad y vivimos según nuestros propios deseos y vivimos para el mundo, vivimos para el diablo, simplemente no podemos salir de ellos porque nos hemos vuelto o nos volvemos esclavos del pecado y deseamos hacer lo malo, porque por naturaleza el hombre es pecador y desea hacer lo malo. Tuve una pareja, tuve obviamente relaciones eventuales de una noche en la cual al día siguiente me desaparecía y me terminaban buscando. Y eso era mi egocentrismo, ¿saben? Porque yo decía, a mí nadie me puede decir que no. Yo puedo estar con quien quiera. Tuve una relación de lejos con una modelo mexicana. Pero al final ustedes saben que ese tipo de relaciones no funcionan, así que conseguí otra que esté cerca, a quien pudiera tocar, con la que duré 8 meses, y esto fue ya a los 27 años. Para esto ya comencé a sentir un vacío en mi corazón. No me sentía bien. Cada vez que yo tenía o me sentía triste o me sentía estresada, entre comillas, me iba a la disco y me ponía a bailar y a tomar. Y yo decía, sí, esto era lo que necesitaba, estaba estresada, necesitaba relajarme. O era, hey, ¿cómo es? Vamos, nos tomamos unos traguitos. Y cuando me decían, no tengo plata, yo decía, ¿de dónde? No te preocupes, ¿quién te ha hablado de plata? Vamos simplemente a tomar. Y tomaba. Pero era para llenar el vacío que tenía en mi corazón. Comencé a beber en exceso, comenzaba a beber hasta perder el conocimiento. No recordaba después lo que hacía por el exceso de alcohol, pero saben, el alcohol era lo único que calmaba, entre comillas, el vacío que tenía mi alma. Digo entre comillas porque cuando bebía demasiado me ponía a llorar recordando las relaciones pasadas, recordando todo ello. Llegó un momento, a los 27 años, cuando estaba con esta persona con la que duré 8 meses, que yo no me hacía planes futuros con ella porque algo había dentro de mí que sabía que la relación no duraría mucho, porque ella me engañaría y sabía con quién me iba a engañar. Y fue así. Me engañó con la persona que sabía que me iba a engañar. Pero fue una relación muy bonita para mí en ese tiempo. Era la persona que había buscado, podría ser. Era una persona detallista, era una persona llena de detalles, de cariños. Me engreía, me cuidaba, se preocupaba por mí, me hacía caso. Y cuando se terminó la relación me dolió bastante. Y fue ahí donde dije, Señor, si esto es ser lesbiana, duele y duele mucho. Pero yo para esto, un año antes tal vez sentía vacío en mi corazón y yo iba a la iglesia. Comencé a ir a la iglesia con mi madre, a una iglesia cerca a mi casa. No era una iglesia evangélica pentecostal de donde yo había crecido, pero era una iglesia cristiana, de esas que hay muchos ahora, donde sus miembros o donde las personas en cada culto pasan de los 1000, y si juntamos todos los cultos
un fin de semana pasan de los 6,000 o 7,000. Yo dije, bueno, voy a ir. ¿Saben? Y cada vez que yo pisaba la iglesia, mi alma lloraba y yo lloraba. Era una necesidad que tenía y que solamente al pisar la iglesia mi alma se quebrantaba y mi alma se llenaba. Saliendo de la iglesia seguía haciendo lo que yo quería, pero todos los domingos iba a la iglesia y yo decía, yo no quiero cambiar, porque sabes, uno no quiere cambiar. Yo decía, yo no quiero cambiar. Dios me irá cambiando poco a poco, así que le voy a dar una ayudadita a Dios y voy a ir a la iglesia para que Dios haga la obra poco a poco. Comencé a asistir, escuchaba los mensajes, alababa a Dios. Saben que cuando yo cantaba, era como que algo dentro de mí salía y se estremecía. Es como cuando tú no tomas agua todo un día y al final del día un vaso de agua lo tomas con tal necesidad. Así era mi alma, mi espíritu. Cuando alababa a Dios, era con una necesidad tan grande y las lágrimas caían en ese tiempo. Y recuerdo una canción en la cual me sigue gustando hasta ahora, que dice, hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. Mientras hay aliento en mí, Señor, haz tu obra en mí. Yo cantaba esa canción, pero salía de la iglesia y seguía haciendo mi vida. Dije, me voy a meter a un curso bíblico que hay acá en la iglesia, porque tal vez ya con tantos años en el mundo, decía yo, me debo haber olvidado, así que voy a ver. Solamente asistí una porque no quise asistir más, porque me comenzaron a enseñar que uno ya es bautizado con el Espíritu Santo apenas recibe a Cristo, cuando en ninguna parte de la Biblia dice eso. Y me comenzaron a enseñar que dice que como hija tengo que obedecer a mis padres. Y yo hice la pregunta, si mi padre me prohíbe leer la Biblia e ir a la iglesia, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo que tenía que obedecer a mi padre, cuando eso va contra la palabra. Dice la palabra del Señor que tenemos que dejar padre y madre, si no, no seremos dignos de ser sus discípulos. Entonces dejé de asistir a esa clase. Y saben cómo era tanto la dureza de corazón. Yo le había prometido a Dios que iría a la iglesia todos los domingos, así no quisiera. Y yo iba a la iglesia todos los domingos, ebria, pero iba a la iglesia, apestando alcohol, durmiéndome, pero iba a la iglesia porque se lo había prometido. Y yo le decía, perdóname si estoy en este estado, pero yo te dije que vendría y no quiero romper mi palabra, porque dice que cuando le prometemos a Dios algo tenemos que cumplirlo. Yo andando así en el pecado me acordaba de algunas cosas, y aunque no estaba bien, pero lo hacía. Amigo, joven, tú que me escuchas, la vida en el mundo se ve tan bonito, es tan atractivo, es tan fácil de vivir. Pero eso no te lleva a nada, más que te lleva a la perdición y a la condenación eterna. Vives en el mundo y nunca vas a encontrar una paz, nunca vas a sentir paz y nunca te vas a sentir amada por nadie, ni amado por nadie. Y cada vez que a ti te termine una pareja a la cual tú dices haber amado tanto, te vas a sentir tan vacío y tan vacía y con un dolor tan grande en el alma. Por eso es que suceden tantos suicidios. Por eso es que suceden tantas muertes de sobredosis de alcohol y de droga. Porque quieren llenar el vacío que queda en su corazón con aquellas cosas, estos estupefacientes.
Y ¿sabes qué? Déjame decirte que Cristo es la única solución para tu vida. Que nadie va a poder llenar ese vacío que hay en tu corazón ni en tu vida, solamente Cristo. Porque nadie podía llenar el vacío de mi corazón. Yo pensé en suicidarme 3 veces, pero ¿saben por qué no me suicidé? Porque estaba en mi mente la palabra de mi madre que me decía, si tú te suicidas te vas a ir al infierno. Y yo decía, yo no me quiero ir al infierno, porque yo sé que en algún momento el Señor me llamará. Ahora no me da la gana de ir a la iglesia ni ser cristiana, porque yo quiero seguir viviendo como yo quiero seguir tomando, quiero seguir emborrachándome, quiero seguir fumando, quiero seguir bailando, quiero seguir cantando, quiero seguir estando con mujeres. No quiero cambiar, pero tampoco me quiero ir al infierno, porque amigo, joven, que me escuchas, el cielo existe y el infierno existe. ¿Sabes por qué? Porque existe el bien y el mal. Y el bien proviene de Dios y la maldad proviene del diablo, porque hay un color blanco y un color negro, porque así como hay cargas positivas, hay cargas negativas. Ustedes, muchos que viven y que saben estas cosas de la brujería, de la astrología y tantas cosas, saben que existe un cielo y un infierno, un Dios y un diablo. Y yo no me quería ir al infierno, pero no quería cambiar, porque quería seguir viviendo como yo quería. Pero seguía yendo a la iglesia pensando en que en algún momento Dios haría la obra. Y seguía tomando, fumando, probé marihuana. Hice todo lo que nunca creí hacer. Me sentía mal conmigo misma, porque yo decía, ¿dónde quedó la Janet? La Janet de cuando tenía 22 años. ¿Dónde quedó la Janet sana? La Janet que decía que no haría tales cosas y a las finales las salió haciendo. La Janet que detestaba que le digan hipócrita cuando mi vida era una hipocresía. Me sentía mal porque había perdido mis principios y mi moral. Porque vivía como yo quería vivir. Y esa no era la educación ni la crianza que yo había tenido. Yo no vengo de una familia disfuncional. Yo tengo a mi padre y a mi madre vivos. Y he recibido, gracias a Dios, buena educación y buena instrucción. Así como en el mundo mi madre me supo instruir bien, llamémosle así, pero después teniendo a Cristo, la instrucción fue mejor porque era con la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por ello. Así que uno no, las personas que dicen que uno se vuelve homosexual porque o sufrió una violación, o porque sus padres se divorciaron, o porque sus padres tienen problemas, eso es mentira del diablo que quieren hacer creer a cada uno de ustedes. Y uno no nace homosexual, ¿saben? Uno no nace homosexual. Tú me puedes decir que sí, pero ¿sabes qué? Te lo digo yo. Yo que he vivido una vida homosexual. Yo que decía, yo nací homosexual. Porque yo decía eso, y yo lo defendía y lo refutaba. Pero a las finales el Señor me enseñó que yo no nací homosexual. Porque dice la Biblia que Él creó hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también se condena la homosexualidad. ¿Tú crees que si Dios te hubiera hecho homosexual, Él condenaría la homosexualidad? ¿Cómo Él te va a crear homosexual y Él te va a condenar a la vez? Él no te ha hecho homosexual, Él no te ha hecho lesbiana, Él no te ha hecho gay. Y tampoco tienes la culpa de serlo. Uno no dice de la noche a la mañana, bueno, hoy día seré gay. No, la homosexualidad no es una opción. Simplemente que como vivimos en el mundo, y el mundo es pecador,
Y las personas por naturaleza son pecadoras. El pecado es el que trae estas consecuencias y estas maldiciones. Porque la homosexualidad es una maldición. La homosexualidad es una influencia demoníaca y satánica y diabólica. La homosexualidad no proviene de Dios. No te estoy atacando. Te estoy diciendo lo que es verdad. A mí nadie me lavó el cerebro, ¿sabes? Porque yo era cristiana. Y yo decidí dejar de ser cristiana para vivir una vida homosexual. Porque yo quise vivir esa vida homosexual, porque yo dije que no podía ir en contra de mis sentimientos. Pero esos sentimientos provienen del diablo. Provienen del diablo. A los 27 años, en noviembre, empecé una nueva relación, pero yo ya me sentía terrible. Yo me sentía terrible. El vacío era peor, era inmenso. Y yo dije, este vacío nadie me lo va a poder quitar, solamente Cristo. Así que un 27 de diciembre del 2010 me contacté con un amigo y le dije, David, quiero hablar contigo porque mis vacaciones han terminado. Digo esto porque cada vez que a mí me preguntaban si yo era cristiana, yo decía que estaba de vacaciones, porque yo no me identificaba como cristiana, porque no quería ser piedra de tropiezo para nadie. ¿Y saben qué? El diablo estaba ahí y que no quería perderme. El diablo estaba ahí y no quería que yo dejara de servirle a él, porque comencé un día antes, el 28 de diciembre, tuve un sueño terrible, en la cual entraba a mi cuarto un perro enorme, negro, rabioso, furioso. ¿Sabes qué? El diablo sabía, lo presentía, sabía que algo estaba pasando, porque yo que no oraba, comencé a orar y pedirle a Dios que me cambiara, que llenara el vacío de mi corazón, que ya no quería ser así, que ya no quería ser lesbiana, porque me dolía y me dolía mucho. Tenía un vacío en mi corazón grande. Ese vacío nadie lo podía llenar, ni siquiera mis padres, porque no tenía una buena relación con mis padres. Yo simplemente vivía en la calle, vivía en el mundo, haciendo las cosas del mundo y de lo que yo quería hacer. Y ese vacío nadie podía llenarlo. Entonces el diablo se puso mosca, comenzó a alterarse porque sabía que algo estaba pasando. Y el diablo ese mismo día, el 29 de diciembre del 2010, cuando ese día aquí quedó mi amigo en venir para hablar conmigo, el diablo me decía, porque había una voz interna que me hablaba y me decía, Janet, dile a David que no venga, porque si él viene, vas a tener que orar. Y si tú oras, ya no vas a poder fumar, ya no vas a poder tomar. Mira, que trataste de dejar de tomar y fumar y no pudiste. ¿Te imaginas? Si tú oras, ya no vas a tener que hacer eso. ¿Te imaginas la desesperación grande que vas a sentir cuando no tomes y no fumes? Si tú oras, ya no podrás ir a discotecas. Si tú oras, ya no podrás bailar ni escuchar música electrónica que a ti tanto te gusta. Si tú haces esa oración, ya no podrás estar con ninguna mujer. Y mira que a ti te encantan las mujeres. Y yo decía, sí, es cierto. No, mejor ya no, le voy a decir que ya no venga, porque si yo oro no voy a poder hacer eso. Y a mí me encantan las mujeres, porque me había vuelto una mujer dependiente del sexo y de toda inmundicia del diablo.
Pero después había una voz dentro de mí que me decía: Janet, si no lo haces ahora, las cosas van a seguir y nada va a cambiar. Vas a seguir teniendo ese vacío en tu corazón. Y yo decía: sí, es cierto, si no lo hago ahora, voy a seguir igual. ¿Saben? El diablo es quien controla la vida del impío, la vida del que no tiene a Cristo. Tu vida, tú que me escuchas y que vives en pecado, el diablo es quien controla tu vida, aunque tú no lo creas. Tú dices: depende de mí si tomar o no tomar, pero es mentira, porque el diablo es el que controla tu vida. Porque te lo puedo decir por experiencia. Yo sentía como el diablo me manipulaba y yo sentía como yo hacía lo que no quería hacer. Llegó las 9 de la noche, casi las 10, no me acuerdo la hora exacta, que vino mi amigo. Y comenzamos a hablar, y en eso me dijo: Janet, he venido porque tú querías hablar conmigo. Y fue la primera persona en años, y la primera persona cristiana a quien le dije: David, soy lesbiana, pero ya no quiero serlo. Entonces, él oró por mí, se puso de pie, yo estaba sentada en mi sofá, con la cabeza agacha. Él tocó mi cabeza y comenzó a orar por mí, y me dijo: Janet, ora. Y saben que hasta ese momento estaba esa lucha que me decía: no lo hagas, porque si haces esa oración no podrás hacer todo lo que haces ahora. Olvídate de la música, olvídate de la disco, olvídate del trago, olvídate del cigarro, olvídate de las mujeres. Pero había la misma voz que me decía: si no lo haces ahora, las cosas seguirán igual. Entonces yo traté de orar. Sabes que cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú te alejas de Dios y vives como a ti te da la gana, el diablo se encarga de borrarte la memoria, de quitar todo aquello, toda aquella palabra que habías aprendido, porque yo no me acordaba cómo orar. Tantos años yendo a la iglesia y siendo líder, y no sabía cómo orar. Y no podía abrir mis labios estaban sellados, no podía hablar. Simplemente decía en mi mente: perdóname, perdóname, Señor, perdóname, en mi mente. Pero también en mi mente decía: ¿para qué voy a pedir perdón? Si dice la Biblia que cuando esté en la presencia de Dios voy a tener que rendirle cuenta por todas las cosas que he hecho. ¿De qué me sirve orar si voy a tener que decirle todo? ¿Y qué cosa le voy a decir? ¿De qué me sirve pedirle perdón si dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo? ¿De qué me sirve ahora si dice la Biblia que es mejor no haberle conocido, que conociéndolo hemos vuelto al mundo? Yo decía: yo ya no tengo perdón. Pero sabes que esa es la mentira del diablo, porque sabes qué pasó. Así como el diablo me ponía esas partes o pasajes de la Biblia en la cual me incentivaba a que no orara porque no tendría perdón, déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, y cristiano que me escuchas, que te has alejado del camino del Señor y que ahora vives un camino de fornicación, de adulterio y de homosexualidad. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Hay muchos cristianos que viven una vida homosexual. Yo he llegado a conocer cristianos, hijos de pastores, que son homosexuales, jóvenes que van a la iglesia y tienen una vida homosexual. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Lo que me dijo el Señor. El Señor me dijo: Janet, si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad.
Así que amigo, amiga, joven, que te alejaste de la iglesia, joven, que me escuchas y que crees que para ti no hay perdón, déjame decirte que sí hay perdón, porque Jesús vino a morir por ti en la cruz del Calvario, y si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, y Él no se acordará más de lo que tú has hecho en el pasado, porque dirás que soy nueva criatura en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Gloria a Dios! Cuando el Señor puso esa palabra en mi corazón y me dijo, si confesares tus pecados, Janet, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Sabes que cuando escuché esa palabra, cuando el Señor me habló a mi corazón, las lágrimas comenzaron a correr y mis labios se abrieron y le dije, Señor, perdóname, perdóname, Señor, ya no quiero ser igual, te entrego mi vida desde ahora y para siempre. Toma mi vida hasta el último suspiro, hasta mi último aliento, hasta el último palpitar de mi corazón te serviré. Y si no te he de servir, Señor, entonces quítame la vida, porque no quiero vivir más en este mundo sin ti, porque vivir una vida sin Cristo es vivir una vida llena de dolor, llena de sufrimiento, de un vacío inmenso que nada ni nadie te puede quitar ni llenar ese vacío. Tú crees que tu pareja te llena, tú crees que tu pareja te da felicidad, pero no es así, porque siempre vives con la desconfianza y porque tú le vas a ser infiel en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque la fidelidad no existe en el mundo, no hay hombre fiel en el mundo, solamente es fiel Cristo, y solamente aquellos que viven conforme a Cristo, su voluntad de Él, serán fieles, porque viven bajo el temor y temblor de Dios Todopoderoso. Pero aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón nunca serán fieles y nunca tendrán paz, ni tendrán gozo, ni tranquilidad en sus vidas. ¿Sabes qué? Cuando hice esa oración, las cosas cambiaron. Comencé, boté todo lo que tenía, los discos de música que tenía, eliminé toda la música electrónica y todo lo que había, todas las fotos que me recordaran al pasado, boté todos los regalos que me habían regalado en el pasado, me deshice de mis perfumes de hombre y de mi ropa de hombre, mi billetera de hombre, mi correa de hombre, todo lo que era de hombre me deshice. Y ¿sabes qué? Bajé al segundo piso de mi casa y le dije a mi cuñada, le dije, Luz, levantando mis manos al cielo, le dije, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor hizo un cambio inmediato en mi vida. Él me transformó y Él me cambió y me hizo nueva criatura para la gloria y honra de Él. Y por eso ahora comparto contigo lo que el Señor me ha hecho en mi vida y me ha dicho, sin avergonzarme, porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios. Yo había organizado con mis amigas un reventón de fin de año y mi celular no paraba de sonar. Lo apagué y me cambié de chip por un mes, y la pareja que tenía en ese entonces la dejé. Pero no la busqué, sino la escribí. Porque si yo la veía, no iba a poder soportarlo. Y tal vez no terminaba con ella. Y dice la Biblia que si nuestro ojo o nuestra mano es motivo de caer, es mejor que nos saquemos el ojo o que nos cortemos la mano. Porque es mejor entrar al reino de los cielos así que ir a condenación todo completito. En este caso, yo me alejé de ella y me alejé de toda la gente que conocí.
las buenas personas que conocí, porque yo no quería retroceder. Yo no quería que sean influencias para mi vida y para caer. Yo decidí que mi vida tenía que ser otra. Y me alejé de ellos completamente, por más pena que me diera y por más tristeza que me diera. Pero era primero Cristo y era primero mi bienestar. Porque cuando acepté a Cristo, déjame decirte que nunca me había sentido tan amada como Él me ama, que nunca había sentido tanto amor como el que Él me da. Él me muestra cada día tantos detalles. Él es detallista y Él es amoroso. Y ahora no. Cuando estoy acá, a veces, entre cuatro paredes, ¿sabes lo que hago? Hablo con Él. Y mi habitación no se siente más vacía, porque ahora es su Espíritu Santo que mora acá, dentro de mí. Y su gloria está llena en este lugar. Amigo, joven, amiga, hermano, que me escuchas. La vida en este mundo no tiene sentido. Yo te cuento esto porque quiero que sepas que Dios es real. Y lo que es imposible para ti, dice la Biblia, que para Dios todo es posible. Dios puede cambiar tu vida. Si tú dices que no, es el diablo que te miente, te engaña. Porque Dios me cambió, me sacó del alcoholismo, me sacó del vicio del cigarro, me sacó de la vida homosexual en la que vivía y me cambió. ¿Sabes? No fue fácil. No volví a tomar y no tuve necesidad de ello. Claro que el diablo comenzaba a poner la necesidad, pasado el tiempo, pero nada era más fuerte que el amor hacia Dios o el amor de Dios. Pero quiero decirte algo. El gusto por las mujeres no se fue así nomás. Pasó como 6 meses, tal vez. Pero sabes que después de eso, el Señor hizo el cambio absoluto. Yo decía, no me quiero casar, porque aún no soportaba la idea de tener un hombre al lado mío. Yo tenía asco y repulsión hacia los hombres. Detestaba que un hombre esté cerca mío. Yo decía, yo no me quiero casar porque yo quiero servirle a Dios. Después fue pasando eso y comencé a sentir atracción por los chicos, por el sexo opuesto, por los hombres. Pero igual no pensaba en casarme. Pero después pasó el tiempo y me comenzaron a atraer y el Señor hizo el cambio total en mí, porque después comencé a decir, yo me quiero casar y que quiero tener una familia y quiero que mi familia sirva a Dios. Dios cuando hace las cosas perfectas. No hay nada que sea incompleto, porque Dios es poderoso, Dios es todopoderoso y Dios puede cambiar tu vida, amigo, amiga, cristiano, que te has alejado de las cosas de Dios. Dios puede cambiar tu vida, aunque tú creas que es imposible. Para Dios nada es imposible, hermano, amigo. Te digo en el amor del Señor, Dios puede cambiar tu vida. Simplemente está en ti que vengas a Él, que des el primer paso, porque Él no puede hacer nada más. Si es que tú no das el primer paso, Él no puede cambiarte ni transformarte si tú no das el primer paso. Si tú no comienzas a tomar la iniciativa, Él no puede hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es un caballero y Él no puede hacer nada en contra de lo que tú quieras. Si tú no quieres servirle a Él, si tú no quieres cambiar, Él no te puede obligar a que lo hagas. Él no puede obligarte a que le sirvas y Él no puede obligarte a que tú cambies si tú no quieres hacerlo. Por eso es que yo no quería
quería cambiar y Dios no hacía nada, pero llegó el momento cuando le dije, si esto es ser lesbiana, ya no quiero serlo. Amigo, amiga que me escuchas, tú que vives una vida homosexual, Dios te llama, Cristo te llama y Cristo te ama, porque Él murió por ti, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Él quiere bendecirte y Él quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón. Las cosas de este mundo son pasajeras, pero no son eternas. ¿Sabes? Nosotros hemos nacido para vivir eternamente. Nosotros hemos nacido para vivir siempre, pero ahora depende de nosotros, de dónde vivamos, dónde pasemos esa eternidad, si en el cielo o en el infierno. La Biblia dice que Él pone ante nosotros el bien y el mal, y Dios nos dice que escojamos el bien para que podamos vivir. Dios te dice ahora que lo escojas a Él para que puedas vivir eternamente, para que a pesar de que tu cuerpo, tu carne muere en esta tierra, tendrás una vida de paz y gozo ahí en el cielo, porque es mentira que aquí está el cielo y el infierno, es mentira, porque en la tierra nunca vas a encontrar felicidad plena. La única felicidad plena es Cristo, y con Cristo reinaremos una eternidad y tendremos paz y gozo, porque Él es aquella paz y Él es aquel gozo. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice la Biblia en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú vives según lo que tú quieres, según lo que tú piensas. Es cierto que Dios es amor. Todo el mundo dice que Dios es amor, pero se olvidan la otra partecita que dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El infierno ha sido creado para el diablo y para sus ángeles, y para aquellos que hacen la voluntad del diablo. Dice la Biblia, quiero leerte, en Romanos capítulo 1, versículos 24 al 28. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Acá en este versículo nos habla de la homosexualidad. La homosexualidad es inmundicia ante los ojos de Dios. Y el pecador, la persona que vive en pecado, ha sido entregado a inmundicia, consecuencia de que el hombre quiere vivir conforme a sus pensamientos y a lo que cree. La homosexualidad es inmundicia y son hechos vergonzosos para Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En el versículo 26 dice, porque hemos leído acerca de los hombres, pero mira, desde antes, en los tiempos antiguos, también existe esto. Dice, pues por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura.
dejaron el uso natural del hombre. Las mujeres dejaron de estar con hombres para estar con mujeres, para estar en contra de la naturaleza, de su propia naturaleza. Y el hacer esto, hermanos, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, dice que la paga del pecado que cometemos es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Yo doy gracias a Dios porque Él me sacó de la vida de pecado en la que me encontraba, porque Él cambió mis ropas inmundas por ropas limpias y blancas. ¿Sabes? Yo antes no pasaba de una semana con mi vida espiritual. Sabes que tengo 1 año y 4 meses viviendo para el Señor y haciendo su voluntad. Y doy gracias al Señor por este tiempo. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué ahora? Tantos años de mi vida las he desperdiciado sirviendo al mundo, al diablo. Y el Señor me dijo, si tú no hubieras pasado por lo que pasaste, no me amarías como me amas ahora. Y le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios por ello. Hermano, Cristo te ama y Cristo está dispuesto a perdonar tu pecado, cual fuera. Pero simplemente da el primer paso y deja tus cargas a Dios. Involúcrate con Dios, hermano. Date tiempo para la oración, porque si tú no oras estás perdido. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, sabes que Cristo te ama. No importa cuánto tiempo hayas sido gay, no importa lo que hayas hecho, no importa si has sido o eres lesbiana, no importa lo que hayas hecho, Cristo te ama y Cristo está dispuesto a cambiarte. Cristo está dispuesto a que tengas vida y vida en abundancia si tú solamente se lo permites. Esto es, hermanos, amigos, amigas que me escuchan, lo que Dios ha hecho en mi vida, el cambio que Dios ha hecho. Ustedes van a ver en imágenes, tal vez tengo ahí un par, donde se ve cómo yo me vestía y cómo ahora me visto y cómo ahora me veo. Ya los músculos bajaron, aunque mi espalda quedó ancha por las pesas, pero el cabello ya no lo tengo más corto, mi cabello ya está largo. Es que el Señor hace la obra y el Señor cambia. No te pongas a pensar por las cosas que tienes que hacer. Pídele a Dios que Él te cambie y que Él te guíe, porque el hombre puede errar, pero el Espíritu Santo es quien te va a guiar si tú simplemente se lo pides. Quiero orar por ti en esta hora. Y si tú has escuchado esto, y tal vez en algunas partes tú te puedas sentir identificada, identificado, y tal vez te das cuenta de que la vida que llevas no es la correcta, quiero que hagas esta oración conmigo. Simplemente es una oración y yo oraré por ti. Quiero que cierres los ojos donde estás, ahí sentado, en tu casa, o en el carro, o donde sea que estás escuchando esto. Quiero que cierres tus ojos y repitas estas palabras,
Porque recuerda, dice la palabra del Señor, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por este momento. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida. Señor, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame con aquella sangre, Señor, la cual derramaste por mí. Perdóname, límpiame, ayúdame a poderte ser fiel. Ayúdame a poder hacer tu voluntad. Y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Y que sea tu Espíritu Santo guiándome día a día. Ya no quiero ser igual. No quiero vivir más en condenación, sino que quiero vivir para ti. Perdóname y límpiame más y más. Límpiame, Señor, con hisopo y seré más blanco que la nieve. Te doy gracias, Señor. Entra en mi vida y mora por siempre en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por ti. Mantén tus ojos cerrados y habla con Dios. Simplemente dile lo que quisieras decirle, como si estuvieras hablando con otra persona. No tienes que dar un rezar, un Padre Nuestro, ni un credo, ni un Ave María. Simplemente habla con Él, dile lo que tú sientes y Él oirá, porque desde ahora tú eres hijo de Dios. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Vengo delante de tu presencia, Señor, para glorificarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, para exaltar tu maravilloso nombre, Padre, y alabarte, Señor, y proclamar tu grandeza y tu poder. Señor, te doy gracias, mi Dios, porque eres grande y misericordia. Gracias, mi Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y por este momento. Gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, poder compartir lo que tú has hecho en mi vida y poder, Señor, testificar del milagro que tú has hecho en mí y de la transformación que tú has hecho para mi vida. Oh, Señor, te doy gracias. Y yo te pido, mi Dios, mi Señor, aleluya, mi papito lindo, te pido, Señor, que tú ayudes a cada joven, a cada señorita, a cada varón, Señor, que escuche esta palabra, que ha escuchado este testimonio, Señor, y que ha hecho la oración. Señor, yo te pido que lo ayudes cada día y que sea tu Espíritu Santo con él todos los días, así como tú, Señor, me ayudaste todos los días a poder soportar la tentación y poder ser más que vencedor. Aleluya. Oh, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo transformándolas, limpiándolas, renovándolas, llenándolas, Señor, llenándolos a cada uno de ellos. Señor, aquellos que se habían alejado, aquellos que se volvieron atrás. Señor, Padre Santo, oh Padre mío, mi Dios, aleluya, llénalos, Señor, aleluya, y no los sueltes. Guárdalos, tenlos en tus manos poderosas, mi Dios. Y aquellos, mi Dios, que no han hecho esta oración, te pido que sea tu Espíritu Santo obrando cada día, porque tu palabra dice que esta palabra no llegará vacía. Oh, mi Dios, Padre Santo, oh Señor Jesús, bendice sus vidas y haz la obra, Señor, haz la obra, Padre amado, aleluya. Oh, Señor, ayúdalos, que el diablo, Señor, no perturbe sus vidas. Señor, yo los cubro con tu sangre preciosa ahora, en el nombre de Jesús, y todo espíritu
espíritu inmundo, todo espíritu demoníaco opositor sea atado y echado fuera en el nombre de Jesús, porque ha sido derrotado en la cruz del Calvario, mi Dios, aleluya, porque tú, cuando moriste hace más de 2000 años, lo venciste y lo derrotaste, aleluya. Oh Señor, y el diablo está vencido, el diablo ha sido derrotado. A ti sea la gloria y la honra, por siempre y para siempre, Señor. Gracias por esas vidas, y que este mensaje y que este testimonio sea de bendición para muchas vidas, para muchas almas, Señor, y que lo escuchen todos, mi Dios, y que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. Te doy gracias, mi Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Si tú has hecho esta oración, ten por seguro que desde ahora eres hijo de Dios y que hay un gran fiestón allí en los cielos. Porque dice la Biblia que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Que el Señor te bendiga y bienvenido al pueblo de Dios. Mi recomendación es que busques una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, no católica, porque no te van a ayudar en nada. Busca una iglesia evangélica para que ellos te puedan enseñar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Porque la única forma de vivir agradando a Dios es viviendo conforme a lo que dice la Biblia. Si tú no vives conforme a lo que dice la Biblia, no agradaremos a Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo, doy gracias a Dios y bendigo el ministerio de mi hermano Eliezer Lara Montoya, que el Señor lo bendiga grandemente. Y conmigo será hasta otra oportunidad. Bendecidos. Amén.